Hay un frío en el aire esta noche, de esos que te calan los huesos y te erizan el vello de la nuca. Y en plena noche, cuando toda la ciudad de Nueva Orleans estaba envuelta en el oscuro silencio del sueño, algo terrible sucedía tras puertas cerradas. Comenzó en mayo de 1918, una época en la que el mundo aún se adaptaba a los efectos persistentes de la guerra, y la vida en Nueva Orleans era ajetreada. La gente seguía con su día a día, con los rostros iluminados por el resplandor de las farolas de gas, y sus risas fundiéndose con la suave música del jazz. Era una tarde cualquiera para la familia Tarro, una familia modesta y trabajadora que vivía en una pequeña casa a las afueras del barrio francés. Pero esta noche, cuando llegó la medianoche, algo era diferente. En la quietud de la noche, la familia de tres, padre, madre e hijo, dormía profundamente en sus camas. Afuera aún se oía el tenue murmullo de la ciudad, pero pronto fue arrasado por un silencio ominoso que parecía impregnar el aire. Nunca supieron qué les azotó. El hachero estaba en su casa. Su figura se fundía con las sombras como un fantasma. Con un hachazo brusco y brutal, hendió el aire con un golpe terrible y resonante. El hacha cayó primero sobre el padre, luego sobre la madre y finalmente sobre el niño. El sonido fue tan fuerte que estremeció a cualquiera que estuviera cerca, pero nadie lo oyó. No hubo forcejeo ni gritos. Cuando llegó la policía, encontraron la casa en completo desorden. Sangre salpicada por las paredes y el suelo, y los cuerpos de las víctimas contorsionados por la muerte. Sin embargo, en una escena que se volvería demasiado familiar, no había señales de lucha. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas intactas, y no parecía que hubieran robado nada. Era como si el asesino hubiera entrado sigilosamente, hubiera cumplido su tarea y hubiera desaparecido sin dejar rastro. Y así, de repente, empezó el terror. Las siguientes semanas estuvieron llenas de rumores, susurros y miedo que se extendieron como la pólvora. Los residentes de Nueva Orleans empezaron a cerrar sus puertas con llave por la noche, incluso con el calor sofocante. Cada crujido de las hojas, cada crujido de una tabla del suelo, parecía una sentencia de muerte. El hachero había llegado y nadie estaba a salvo. Uno a uno, los asesinatos continuaron. Otra familia, otra víctima desprevenida. El patrón del asesino era claro. Entraba en casas, blandía su hacha con un movimiento frío y eficiente, y luego desaparecía en la noche, dejando solo sangre y confusión. Sus víctimas siempre eran personas al azar, siempre gente común y siempre de noche. Pero no fue solo la brutalidad de los asesinatos lo que aterrorizó a los habitantes de Nueva Orleans. Fue el silencio, un silencio inquietante e ininterrumpido. Nadie oyó nada, ni gritos, ni llantos. Era como si el asesino no solo se llevara vidas, se llevara el mismísimo ruido de la vida. Con cada nuevo asesinato, el pánico crecía. La policía, que inicialmente esperaba atrapar al asesino rápidamente, estaba ahora completamente desorientada. No tenían pistas ni indicios, nada en qué basarse. Se rumoreaba que un hombre con una capa negra, una sombra moviéndose por las calles. Nadie lo había visto jamás. La ciudad estaba paralizada por el miedo, incapaz de hacer nada más que esperar el siguiente acto de violencia. Entonces, como si jugara con la ciudad, el hachero hizo algo aún más inquietante. Envió una carta. No era una carta cualquiera. Era una carta provocativa y escalofriante enviada a un periódico local, y lo cambiaría todo. Escrita con una letra apresurada, casi frenética, proclamaba la retorcida filosofía del asesino. Las palabras saltaban de la página como una broma oscura y retorcida.
La carta comenzaba: les tengo mucho cariño. Quiero que sepan que no los voy a matar, pero los visitaré. Entraré en sus casas y los mataré. La carta continuaba, describiendo cómo el hachero elegía a sus víctimas. Hablaba de la luna, de la oscuridad, y de cómo entraba en las casas de los inocentes sin que nadie lo notara. Pero fue la última línea la que estremeció a todos los que la leyeron. Te mataré cuando la luna esté alta y las calles estén oscuras. Pero te dejaré una cosa para que recuerdes. No te mataré a menos que toques jazz. Toca jazz y vivirás. Imagínense, un hombre con gusto por la muerte, pero que exige jazz como precio por la vida. La carta estaba firmada con una firma audaz y siniestra: el hachero. Los habitantes de Nueva Orleans, aterrorizados pero desesperados, comenzaron a tocar jazz hasta altas horas de la noche, con la esperanza de salvar sus vidas. Las bandas de jazz tocaban en las esquinas, y las familias encendían sus gramófonos y dejaban que la música llenara el aire nocturno. Rezaban para que fuera suficiente. Pero algunos no creyeron la carta. Otros cerraron sus puertas con llave y se escondieron, en silencio, esperando que la locura pasara. Pero nadie estaba realmente a salvo. Una noche, un hombre llamado Joseph Maggio, tendero, fue encontrado asesinado en su casa con su esposa, quien también fue brutalmente asesinada. Los asesinatos siempre eran inquietantemente similares. Las víctimas fueron descuartizadas con un hacha, sus cráneos destrozados, pero una vez más, nadie oyó un sonido. Nadie había visto al asesino. Otra noche de terror. La gente empezó a entrar en pánico aún más. No podían confiar en sus propios hogares, en su propia seguridad. Las familias se mudaron juntas, uniéndose por miedo, con la esperanza de que la fuerza de la unión los protegería. Y, sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente. El hachero atacó una y otra vez, y con cada nuevo asesinato, el misterio se profundizaba. ¿Era un hombre? ¿O era algo más siniestro, algo que se alimentaba del miedo? Entonces, el 10 de agosto de 1919, algo aún más siniestro se desató. La Gimmerson matanza del hachero cesó, solo para ser reemplazada por otra carta. Esta vez era más críptica, más escalofriante que nunca. No era solo una carta a la gente de Nueva Orleans, era una amenaza directa. No pararé hasta matarlos a todos. Nadie está a salvo. Era como si el hachero jugara con la ciudad. Los había destrozado. Había convertido Nueva Orleans en una ciudad de sombras, un lugar donde la noche estaba llena de miedo, donde los ecos de un hacha, golpeando en la oscuridad, acechaban cada callejón, cada calle. La ciudad estaba paralizada, sus calles vacías. Su gente temía dormir, temía incluso respirar. Pero entonces, en un giro que aún atormenta a Nueva Orleans, los asesinatos cesaron. El hachero desapareció. Nadie supo a dónde fue ni por qué se detuvo. La policía se quedó buscando respuestas, pero no había nuevas pistas. La ciudad, aunque profundamente marcada, comenzó a recuperar lentamente su ritmo caótico. Pero algo era diferente. La gente había cambiado. Nunca olvidaron el terror que los había dominado. Algunos dicen que el hachero fue capturado y encarcelado, pero no hay pruebas. Otros dicen que simplemente desapareció entre las sombras para no ser visto jamás. Hay rumores, muchísimos. Algunos dicen que murió, otros que se retiró, otros que se mudó a otra ciudad, a otro pueblo. Pero una cosa es segura: el hachero de Nueva Orleans nunca fue encontrado. Su identidad sigue siendo un misterio, un oscuro enigma que jamás se resolverá. Y hasta el día de hoy, cuando la noche cae sobre Nueva Orleans, cuando el viento susurra entre los árboles, hay quienes aún se preguntan: ¿era solo un hombre?
¿O había algo más en la historia? Un alma retorcida que nunca se fue. Una figura que aún acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. En los rincones más oscuros de la ciudad se oyen susurros. Susurros de un hombre con un hacha que nunca dejó de atormentar a los habitantes de Nueva Orleans. Y mientras la luna se eleva en el cielo, la pregunta persiste: ¿y si el hombre del hacha sigue ahí fuera? Esperando, observando, escuchando el próximo sonido de jazz que llene el aire nocturno y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver